¿Qué pensarías si te dijera que Abraham Lincoln podría haber recibido un fax? Lo sé, suena completamente loco, ¿verdad? Probablemente estés imaginando al honesto Abe con su sombrero de copa, mirando una máquina torpe, escupiendo un papel. Parece una escena de una mala película de ciencia ficción, un fallo en la matriz histórica. Pero por un breve y extraño momento en el tiempo, la tecnología del fax y la vida del 16º presidente de Estados Unidos realmente coincidieron. Ahora, antes de que te apresures a reescribir los libros de historia, dejemos algo muy claro. ¿Abraham Lincoln recibió alguna vez un fax? No, absolutamente no. Pero pues, ¿podría haberlo recibido? Técnicamente, tal vez. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Es un viaje por uno de los ¿qué pasaría si? Históricos más extraños y fascinantes que hayas escuchado. Vamos a sumergirnos en la olvidada historia de la máquina de fax. Y como casi, pero no del todo, se cruzó con la vida de uno de los personajes más icónicos de Estados Unidos. Así que abróchate el cinturón, porque la historia está a punto de ponerse mucho más rara de lo que aprendiste en la escuela. Para entender esta idea tan loca, tenemos que viajar en el tiempo, no hasta los años 80 con sus voluminosos equipos de oficina, sino mucho más atrás, hasta la década de 1840. Mientras Lincoln era todavía un joven abogado en Illinois, un inventor escocés llamado Alexander Bain estaba experimentando con algo verdaderamente revolucionario. En 1843, patentó un dispositivo que llamó telégrafo de impresión eléctrica. No era una máquina de fax como las conocemos hoy, pero era la antecesora de todas ellas. La invención de Bain era ingeniosa. Usaba un péndulo con un estilógrafo para escanear un documento hecho con tinta eléctricamente conductora. La señal se enviaba por un cable telegráfico a un receptor, que tenía otro péndulo sincronizado que recreaba la imagen en papel tratado químicamente. Piensa en esto como un combo de escáner e impresora súper primitivo. Podía transmitir imágenes, firmas e incluso escritura a mano a largas distancias. Era una maravilla para su época, una verdadera tecnología futurista caída en la era victoriana. Incluso logró demostrarla con éxito, enviando una imagen borrosa pero reconocible a través de una habitación. Sin embargo, el mundo no estaba del todo listo para esto. El telégrafo, que solo enviaba puntos y rayas, era el rey. Era más simple, rápido para textos y más confiable. La máquina de Bain, aunque increíble, se veía como una curiosidad, una solución compleja para un problema que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que tenía. Así que su invención, el protofax, se desvaneció un poco del foco. Pero la idea no murió. Era demasiado buena para desaparecer por completo. Aquí entra un físico italiano llamado Giovanni Caselli. Caselli tomó el concepto de Bain y lo perfeccionó, creando algo mucho más práctico y robusto. Llamó a su máquina el pantelegrafo, que suena mucho más genial que máquina de fax, ¿verdad? El pantelegrafo de Caselli era un monstruo. Medía más de 6 pies de altura y era un complejo artilugio de péndulos, relojes y electroimanes. Lo que hacía especial a la versión de Caselli era su confiabilidad. Perfeccionó la sincronización entre los péndulos de envío y recepción, que era el mayor desafío. Para finales de la década de 1850, ya tenía un servicio comercial funcionando. Sí, lo leíste bien. Un servicio de fax comercial en los años 50 y 60 del siglo XIX. Estableció la primera línea de fax entre París y Lyon en 1865 y luego la expandió a Marsella. La gente podía ir a una oficina de pantelegrafo, entregar un documento, como una firma para una transacción bancaria o un boceto rápido, y enviarlo electrónicamente. Era utilizado por bancos y empresas para verificar firmas y enviar documentos importantes que no podían confiarse a un simple texto telegráfico. Ahora, volvamos a Abraham Lincoln. Lincoln fue presidente de 1861 a 1865. Su presidencia, por supuesto, estuvo dominada por la Guerra Civil estadounidense. Durante ese tiempo, la tecnología de la comunicación evolucionaba a un ritmo increíble. Lincoln fue famoso por ser uno de los primeros líderes en aprovechar realmente el telégrafo. Pasaba horas en la oficina telegráfica del Departamento de Guerra, recibiendo actualizaciones en tiempo real desde el campo de batalla
y enviando órdenes directamente a sus generales. Comprendía el poder de la comunicación instantánea como ningún presidente antes que él. El telégrafo creó esencialmente un centro de comando en Washington, D.C. y C, reduciendo las enormes distancias de la guerra. Aquí es donde las líneas temporales convergen. En el último año de la vida de Lincoln, 1865, el servicio comercial de fax de Giovanni Caselli estaba en funcionamiento en Francia. La tecnología para enviar imágenes por cable existía y se estaba usando comercialmente. Y al mismo tiempo, Abraham Lincoln, un presidente conocido por abrazar nuevas tecnologías de comunicación, estaba liderando la unión hacia la victoria. Este es el núcleo del mito de Lincoln podría haber recibido un fax. No es una fantasía completa. Los componentes individuales existían. El hombre estaba vivo. La tecnología existía. La pregunta no es si era posible tecnológicamente en sentido teórico, sino si era posible en la práctica. Y la respuesta es un rotundo no. Vamos a desglosar por qué este increíble cruce histórico nunca ocurrió. Primero, la geografía. El servicio de pantelegrafo de Caselli estaba exclusivamente en Francia. No había ningún cable transatlántico capaz de transportar ese tipo de señal compleja en ese momento. El primer cable telegráfico transatlántico permanente, que solo transmitía código Morse, se completó con éxito en 1866, un año después del asesinato de Lincoln. Así que simplemente no había forma física de enviar una señal del pantelegrafo desde Europa a Estados Unidos. La conciencia y adopción también eran clave. Incluso si la tecnología del pantelegrafo hubiera existido en era muy poco común y cara, usada solo en algunas ciudades francesas. El gobierno estadounidense confiaba en el telégrafo estándar, confiable, familiar y con personal entrenado. Cambiar a un sistema complicado durante una guerra habría sido un desastre logístico total. Imagínate a un general de la Unión intentando explicar esto al Departamento de Guerra. Señor, en lugar de un simple mensaje en código Morse, vamos a enviarle un dibujo borroso del campo de batalla usando una gigantesca máquina de péndulo impulsada por relojes desde Francia. Simplemente no iba a suceder. El esfuerzo bélico requería rapidez y simplicidad, y el telégrafo estándar lo ofrecía perfectamente. Así que, aunque la imagen mental de Lincoln recibiendo un mapa faxeado de Grant, o tal vez una orden firmada para liberar a los esclavos, sea increíble, permanece firmemente en el terreno de la ficción histórica. La tecnología estaba a un mundo de distancia, a un océano de distancia, y no estaba lista para el tipo de aplicación que demandaba la guerra civil. Lo fascinante de este mito es que resalta cómo a menudo tenemos una percepción distorsionada de las líneas temporales históricas. Tendemos a compartimentar la historia. Pensamos en la guerra civil como una época de caballos, mosquetes y fotografías antiguas. Pensamos en los fax como parte de la era del cabello voluminoso, hombreras e internet de marcación. La idea de que estos dos mundos pudieran siquiera tocarse es lo que hace que este mito sea tan entretenido y pegajoso. La historia no es una progresión ordenada de una tecnología reemplazando a otra. Es caótica. Las nuevas invenciones aparecen, luchan por ser relevantes, desaparecen y a veces reaparecen décadas después en una nueva forma. La máquina de fax es un ejemplo perfecto. Después del servicio de Caselli, la tecnología permaneció dormida casi medio siglo. No fue hasta principios del siglo XX, con el desarrollo de la fototelefonía, que empezó a resurgir y solo se convirtió en un elemento básico de oficina en los años 70 y 80, con la llegada de máquinas más baratas y confiables. El pantelegrafo de los años 60 del siglo XIX fue, en cierto modo, un callejón sin salida tecnológico. Una idea brillante adelantada a su tiempo. Necesitaba la red telefónica y otras tecnologías de apoyo para volverse realmente práctica para las masas. Toda esta idea de un fax a Lincoln es un excelente ejemplo de lo que los historiadores llaman un anacronismo, algo que parece fuera de su período adecuado, pero en este caso es un anacronismo fantasma. Parece incorrecto, pero las fechas técnicamente coinciden. Eso es lo que hace que sea un dato curioso tan interesante. Nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado. Piensa en otros ejemplos. Cleopatra vivió más cerca en el tiempo de la construcción del primer Pizza Hut que de la Gran Pirámide de Giza. El último mamut
todavía vivía mientras los egipcios construían esas pirámides. Y sí, durante unos meses en 1865, el presidente de Estados Unidos y un servicio comercial de fax coexistieron en el mismo planeta. La historia del pantelegrafo y Lincoln nos recuerda que el pasado es un país extranjero, pero a veces tiene hitos sorprendentes y familiares. Nos enseña que la innovación no sigue una línea recta. Está llena de altibajos, destellos de genialidad y largos periodos de espera hasta que el resto del mundo alcanza el nivel. Alexander Bain y Giovanni Caselli fueron visionarios que imaginaron un futuro de comunicación visual instantánea, mucho antes de que fuera práctica. La próxima vez que escuches un ¿qué pasaría si era histórico?, no lo ignores. Podría llevarte a un viaje increíble a través de gigantescas máquinas de fax mecánicas, inventores visionarios y un presidente mucho más tecnológico de lo que creías. Claro, Abraham Lincoln nunca usó un fax, pero que podamos hablar de esto muestra lo fascinante y peculiar que es nuestra historia. Es un pequeño nugget de trivia y un vistazo alucinante de lo cerca que estuvo nuestro mundo moderno del pasado. ¿No es asombroso? Gracias por acompañarme en este salvaje viaje histórico. Si te gustó, dale al like y suscríbete para más aventuras curiosas de la historia. Deja un comentario con algún mito o dato raro que quieras que explore. Nos vemos en la próxima.